buenos días chicos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer hoy descripción de una persona en guaraní. Pero antes nuestro texto. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Ahora nosotros decimos, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios de amor porque nos ama. Y si Dios es amor, nosotros también debemos amarnos unos a los otros. Que el Señor les bendiga en el día de hoy. Comenzamos entonces nuestra clase. Hoy vamos a trabajar en el cuaderno. Vamos a afianzar un poco en cuanto a la descripción. Describir consiste en decir un detalle como es un objeto o cualquier ser. En este caso vamos a hacer la descripción de esta niña. Es para que nosotros podamos estar aprendiendo un poquito más de los términos en guaraní. Entonces, acá vamos a poner iyuru. ¿Cómo es? Si es grande, si es chico, si sonríe, si se ríe. Itiguta, ¿cómo es su ceja? Inambi, ¿cómo es la ceja de esta niña? Iyigba, ¿cómo es su brazo? Jetema, ¿cómo es sus piernas? Iñaka, ¿cómo es su cabeza? Entonces yo acá les voy a ir dando algunas palabras, pero lo que no hay acá ustedes tienen que buscar en el diccionario, como ubate, alta, puku, largo, upesu, fino, piru, flaca, robu, azul, yoya, parejo. Muy bien, entonces ustedes, yo ya les doy un ejemplo de cosas que ustedes pueden estar poniendo en estos lugares para que puedan hacer esta descripción de esta niña. También van a describir a este niño. ¿Cómo es este niño? Lo mismo. ¿Cómo es su boca? ¿Cómo es su ceja? ¿Cómo es su nariz? ¿Cómo es su brazo? ¿Cómo son sus piernas? ¿Y cómo es su cabeza? Luego van a hacer en el cuaderno. Van a poner lunes 10 de agosto del 2020, guaraní, descripción. Van a dibujar y van a describir. Gracias, que el Señor les bendiga y espero que hayan aprendido estos términos que nos va a ayudar mucho en nuestro hermoso idioma guaraní. Que Dios les bendiga. Chao.